La salvación es un tema central en la Biblia y se refiere a la liberación de la humanidad del pecado y sus consecuencias. Según la Biblia, la salvación es posible gracias a la obra de Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar el precio del pecado y resucitó al tercer día para vencer a la muerte. La Biblia enseña que todos los seres humanos son pecadores y que el pecado nos separa de Dios. El pecado es cualquier acción o pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios y nos lleva a la muerte espiritual y eterna. Para recibir la salvación debemos tomar el camino angosto, el cual es Cristo, y luego recibir su perdón. El primer paso para obtener el perdón es reconocer que somos pecadores y que necesitamos la salvación. La Biblia enseña que todos hemos pecado y que el pecado nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 versículo 23. Arrepentirse, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y de corazón que nos lleva a dejar de lado el pecado y a buscar la voluntad de Dios. La Biblia enseña que el arrepentimiento es necesario para obtener el perdón. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, Hechos 3 versículo 19. Creer en Jesucristo, la fe en Jesucristo es el fundamento de la salvación. La Biblia enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz para pagar el precio del pecado y resucitó al tercer día para vencer a la muerte. Confesar los pecados, la confesión de los pecados es un paso importante para obtener el perdón. La Biblia enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1 versículo 9. Aceptar el perdón, finalmente, es importante aceptar el perdón de Jesucristo y vivir una vida que refleje nuestra fe en Él. La Biblia enseña que el perdón de Jesucristo nos da la oportunidad de empezar de nuevo y vivir una vida que agrade a Dios. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5 versículo 17. Aquí te presento una oración que puedes usar para pedir el perdón de Jesucristo. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que necesito tu salvación. Me arrepiento de mis pecados y creo que tú eres el Hijo de Dios que murió en la cruz para pagar el precio del pecado y resucitó al tercer día para vencer a la muerte. Te pido que me perdones y me limpies de toda maldad. Acepto tu perdón y te doy gracias por la oportunidad de empezar de nuevo. Amén. La Biblia enseña que Jesucristo es el único camino hacia la salvación. A través de su muerte y resurrección, Jesucristo pagó el precio del pecado y nos ofreció la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 versículo 16. La Biblia enseña que la salvación se obtiene a través de la fe en Jesucristo. La fe es la confianza en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su muerte y resurrección son suficientes para pagar el precio del pecado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2 versículo 8 y 9. La salvación en la Biblia no solo se refiere a la liberación del pecado y la muerte, sino también a la vida eterna en la presencia de Dios. La Biblia enseña que aquellos que creen en Jesucristo tendrán vida eterna y vivirán en la presencia de Dios para siempre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17 versículo 3. La salvación en la Biblia es un tema fundamental que se refiere a la liberación de la humanidad del pecado y sus consecuencias. A través de la fe en Jesucristo, podemos obtener la salvación y la vida eterna en la presencia de Dios. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios y que no podemos obtenerla por nuestras propias obras. La fe en Jesucristo es el único camino hacia la salvación y la vida eterna. Si te ha
gustado no dejes de dar like, y suscríbete así, este mensaje llega a más personas que necesiten de Jesucristo. Nos vemos en el próximo video.